Hola, buen día. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, doc. Bien. Bueno, anteúltima clase, vamos a hablar un poquito del tema de las zoopatías médicas, que en el hospital se ven unas cuantas, es un centro de referencia de estas patologías tóxico-infectos o patológicas, para darle un marco y un nombre generalizado. Así que, más que nada, para plantear algunos diagnósticos diferenciales, es más que nada visual el tema. Y mañana terminamos la última clase con EPOC. También vamos a dar algunas consideraciones así de lo que es la relación médico-paciente en pacientes justamente afectados por una enfermedad que se empieza a ser prevalente y que está relacionada, por supuesto, con la edad por un lado, aunque la edad cada vez es menor, y el tabaquismo como uno de los tóxicos fundamentales por el otro lado. Así que vamos a compartir la pantalla con respecto a estos diagnósticos diferenciales. Como ustedes me dijeron, algunos ya cursaron tóxico, así que el tema de arañas, víboras, seguramente alguna consideración en cuanto al oxocelismo, botrops, habrán tenido. Lo que más tenemos en nuestro medio en cuanto a arañas es el oxoceles, y lo más habitual entre lo que hace a las víboras es el accidente botrópico, es decir, el accidente por la yarará. Las demás, la coral, Lactodectus matans, Foneutria, polibetes entre las arañas. Por ahí alguna Foneutria, polibetes, la araña del banano, como algunos la llaman, vienen de la zona de Brasil, pero no son tan autóctonas en nuestro medio como sí es, por supuesto, el loxocelismo. En este contexto uno tiene que saber que el motivo de consulta va a ser a cualquier centro asistencial, el más cercano seguramente al cual ustedes se encuentren, y que deben rápidamente sospechar alguno de estos accidentes en función de la necesidad de pasar rápidamente alguna antitoxina, algún suero, y evaluar también la rapidez con la cual a ese paciente hay que derivarlo a centros de mayor complejidad, si hay que internar a ese individuo, cuál puede ser la gravedad de ese daño, y si esto es un hecho aislado o puede predecir un riesgo para la salud pública. Hemos tenido hechos aislados, por supuesto, acá en la costanera, con algún accidente botrópico, de alguna yarará, que venía en alguna inundación arriba de un camalote, y algunos lamentablemente se vieron afectados, y también recientemente un cuidador de la reserva ecológica, que también se vio afectado por una mordedura de yarará, cuando el animal estaba justamente, el reptil, arriba de uno de los senderos peatonales, y bueno, con una ramita quiso sacarla del paso y bueno, le pegó el tarascón. Así que estas cosas pueden ser aún visibles, observadas y eventualmente con necesidad de atención en centros urbanos como es el de la ciudad de Buenos Aires. Cuando hablamos obviamente de arañas, entonces consideremos la necesidad de pensar en una de las principales causas que están asociadas justamente al oxocelismo, tanto cutáneo como con manifestaciones sistémicas. Hemos tenido algunos chicos afectados, no solamente con lo que es la evolución natural de esa placa que habitualmente después de la picadura a las pocas horas empieza a ser libedoide,
sino también con manifestaciones sistémicas donde la hemoglobinuria, la nefropatía y también las alteraciones de las plaquetas reflejan la magnitud del daño que a nivel sistémico este tipo de accidentes puede llegar a originar. En ese contexto, el Oxoceles comienza habitualmente luego de la picadura y de la inyección de la toxina correspondiente con una placa libedoide que con el correr de las horas y pocos días habitualmente va progresando hacia una placa libedo-necrotizante. En ese contexto, el diagnóstico diferencial, o uno de los diagnósticos diferenciales que hay que por lo menos plantear, es justamente con una placa de erisipela, con la erisipela ampollar y la erisipela flemonosa. Es decir, esto tiene, en el caso de la erisipela, una localización muy precisa, que habitualmente es la de miembros inferiores, que en un terreno habitualmente predisponente, como es la obesidad, el mal retorno venoso, la presencia de varices, el aumento de la presión intraabdominal, a veces alguna onicomicosis o alguna micosis como una dermatofitosis a nivel interdigital, que es la puerta de entrada del estreptococo y que por vía canalicular, por lo tanto, genera la presentación de esa erisipela. El tiempo de evolución de la erisipela, por supuesto, va a ser mucho más lento que el que podemos ver en la relación al accidente por loxocelismo. Ahora, la evolución de ese loxocelismo hace justamente que ese veteado libedoide se reemplace por una placa de características necrotizantes. Y en ese contexto, fíjense que ante la llegada de un paciente con ese tipo de lesión de escara, también otras afecciones evolutivamente pueden generar justamente estas escaras necróticas, tales como la erisipela necrótica, el ectima. El ectima es una lesión grave, habitualmente por algunos agentes, especialmente bacilos gram negativos, no fermentadores. Hay un accidente de 4 pacientes con un médico fallecido en Tucumán y todavía no se sabe la causa. No tiene nada que ver con los que estamos hablando, pero lo comento. El film Array no dio nada, así que yo sospecho, debería plantearse dentro de los diagnósticos diferenciales, porque ningún contacto está afectado, la posibilidad de alguna fuente común, de algún tóxico. Es lo único que se me ocurre por ahora pensar. Estamos obviamente recién en una etapa inicial de estudios de lo que está pasando justamente en este sanatorio. Seguramente lo habrán leído, si no lo leyeron, bueno, ya van a tener información seguramente periodística en las próximas horas con respecto a esto. Volvamos a lo nuestro. Entonces, cuando encontramos una placa necrótica, necrotizante, erisipela, el ectima, ectimas que terminan siempre con lesiones de tipo necróticas, y a veces sí, en enfermedades oncohematológicas, de graves inmunodeficiencias, a veces hay extensas lesiones necróticas. Acá también considerar la posibilidad de la mucormicosis, especialmente cuando hay traumatismos importantes subyacentes o desencadenantes de este tipo de cuadros. Ahora, en esa evolución desde placa libedoide hasta esa placa con la escara, puede haber, por supuesto, un desprendimiento de esa escara que va a permitir visualizar un lecho de características ulcerosas. Y eso también obliga al diagnóstico diferencial con herpes necróticos y ulcerosos perianales en pacientes gravemente inmunocomprometidos, como son los pacientes HIV,
el piogán, o pioderma gangrenoso, como los dermatólogos lo llaman piogán, son lesiones también de escaras necróticas graves, como autoinoculantes, si bien no es el mejor término, de respuestas inmunológicas graves que llevan a la necrosis justamente de determinadas regiones del tegumento, de causa desconocida, pero con una base inmunológica que desencadena justamente este tipo de lesión. Y también ectemas ulcerosos, todo esto por supuesto mucho más factible de observar, mucho más progresivo, mucho más grave en los pacientes inmunocomprometidos. Cuando esa escara de la evolución natural del oxocelismo suele caer, suele desprenderse, puede dejar justamente en forma subyacente una úlcera que puede llegar a ser bastante profunda y bastante sañosa, es decir, de una base muy sucia. Todo esto obliga a diagnósticos diferenciales tales como la úlcera de Buruli, que es producida por Mycobacterium ulcerans, esto más privativo de las zonas africanas. No dejar de pensar en un paciente con síndrome metabólico, con obesidad, la posibilidad justamente de lo que es el Fournier. Recuerden que el Fournier tiene dos formas de presentación. Y también úlceras herpéticas fagedénicas, es decir, la que tienden a confluir y generar también la presencia de una úlcera de características bastante importantes con ese fondo sucio que caracteriza a este tipo de úlceras. Lógicamente, en la evolución del oxocelismo, y esto tiene mucho que ver cuando hablamos de animales agresores, del tiempo en el cual no hayan agredido. ¿Por qué? Porque eso aumenta, por supuesto, la cantidad y concentración de la toxina que va a ser la desencadenante del cuadro que después se va a reflejar con la manifestación, tanto cutánea, en el caso del oxocelismo, como incluso a veces de tipo neurológica, en el caso de otros animales o artrópodos agresores. Cuando esa escara de tamaño importante, entonces, se desprende, puede dejar justamente subyacentemente una ulceración de tipo fagedénica, es decir, de amplia progresión, diseminación, con bordes relativamente netos, claros, en cuanto al límite entre lo que es el compromiso de la afectación con la piel sana, pero que también obligará a diagnósticos diferenciales. Por supuesto, esto estamos hablando incluso de tiempos de evolución que pueden ser parecidos, con la fascitis necrotizante, en este caso de cuello, la mionecrosis clostridiana, que es mucho más rápida en su evolución, y también con fascitis necrotizantes que vimos en el capítulo relacionado con infecciones graves de piel y partes blandas. Esto con respecto a lo que puede plantear el diagnóstico diferencial del oxocelismo, por lo tanto es tan significativo, necesario, la llegada rápida del individuo, el conocimiento que en la zona, en la región en la cual uno trabaja, existe la presencia de este tipo de arañas, y por supuesto la derivación rápida, si es que en el mismo centro asistencial no se dispone del suero antiloxoceles, para que el mismo sea aplicado. Como todo suero, la aplicación tiene que ser inmediata, porque es a partir de ahí en la cual uno puede actuar sobre todo lo que es la toxina circulante y no sobre la ya fijada. Después viene todo el tema del ofidismo. Ofidismo, que cuando pensamos en ofidismo, por supuesto, en nuestro medio pensamos particularmente en el accidente botrópico.
algunos incluso, he tenido algunos casos en el hospital, hemos visto, que tienen incluso alguna mascota exótica de estas características. Yo diría, mejor tener un caniche toy, pero algunos sobregustos, lamentablemente, no miden el riesgo. El tema es que sí, el accidente botrópico puede suceder en ámbitos rurales, fundamentalmente, en toda la zona mesopotámica, pero como dije anteriormente, en la zona de la costanera hemos tenido algunos de estos accidentes en la reserva ecológica, y ahí lo que uno habitualmente ve es a un paciente que llega rápidamente a la consulta con la impronta del colmillo, con edema de tobillo y pie. En general va a ser miembros inferiores, la zona por lo menos predominante en cuanto a la agresión, pero como comenté anteriormente también, algún individuo se vio afectado en su mano con la equimosis lineal y el edema de rapidísima evolución. Acá otro caso de un chiquito con una mordedura en cuero cabelludo, y sí, el edema es muy rápidamente evolutivo en este tipo de cuadros, razón por la cual la llegada es muy rápida. Lo ideal es que también traigan al animal agresor, en general lo traen muerto, es decir, porque le pegan un ladrillazo en la cabeza, y eso por supuesto impide a veces clasificar adecuadamente de qué animal se trata. Puede ser una culebra solamente la que produzca este tipo de lesión, pero claro, al reventarle la cabeza ya perdemos algunos de los elementos de signos que pueden orientar a clasificar esto como animal venenoso o no. Lo real es que desde el punto de vista clínico es el edema de rápida evolución el que de alguna manera orienta a la posibilidad de que estemos frente a presencia de este accidente por Yarará. En ese sentido, tendremos que hacer diagnósticos diferenciales también con la filariasis, esto particularmente en áreas del África. La única filaria que existe en nuestro medio es la Manzonella osardi, que era denominada filaria tucumana. También celulitis piógenas por clavarse alguna espina, alguna astilla. Y en ese contexto también el componente edematoso lo vamos a ver particularmente en desnutriciones graves, específicamente por la calórica proteica que implica el kwashiorkor, en el cual la falta de proteína determina justamente la presencia de edemas importantes en estos chicos. En el caso del marasmo, también puede haber edema, pero justamente en el kwashiorkor lo que llama la atención es el edema tan importante con una significativa distensión abdominal. El tema del accidente botrópico tiene mucho que ver con la afectación plaquetaria, con el extravasado hemorrágico, donde esto muchas veces comienza con manifestaciones a nivel de gingivorragia, equimosis en ambos pies, hematomas y quemosis, es decir, sequedad de todo lo que son las mucosas. Acá vemos también que el diagnóstico diferencial lo tendremos que hacer con aquellas alteraciones de lo que hace a los componentes a veces de la coagulación y la presencia de componentes hemorrágicos en algunas situaciones relacionadas con fibrinólisis secundaria, como sucede con el escorbuto, que determina la fragilidad capilar y equimosis. Escorbuto tampoco tenemos muchos casos, son obviamente casos aislados en sociedades realmente de una muy importante vulnerabilidad social.
Ojo con los cuadros exantemas petequiales rápidamente evolutivos, del tipo acompañado de cuadros infecciosos, como puede ser justamente la meningococcemia. Esta también es rapidísimamente evolutiva, es un cuadro realmente muy, muy grave. Y, por supuesto, todo lo que es sangrado, todo lo que es presencia de hemorragias debe ser siempre adecuadamente evaluado. Una de las características, por supuesto, de la evolución natural del ofidismo es la evolución justamente hacia lo que hace a la necrosis. Es decir, esto empieza con la impronta de los colmillos, rápidamente la presencia del edema, y a partir de ahí la evolución hacia los trastornos hemorragíparos y también de edema significativo, con necrosis a veces como la evolución natural rápidamente entonces evolutiva de estas lesiones. ¿Qué otras lesiones que han determinado justamente presencia de escaras? Sí, los flemones necróticos de dedo, el edema de piernas, absceso necrótico de pulgar, y también el carbunco producido por Bacillus anthracis en nuestro medio rural. Los veterinarios lo llaman carbunclo, para lo cual hay una vacuna anticarbunclosa, pero el trabajador rural, al verse afectado justamente por las esporas de Bacillus anthracis, puede desarrollar a nivel de la piel una lesión que comienza con una maculopápula, evoluciona a una vesícula pústula que se cubre de una escara que tiene la característica, esta pústula maligna del carbunco, de ser no supurativa, porque Bacillus anthracis genera justamente algunos factores que impiden la llegada adecuada de los fagocitos, por eso no supura, y además la toxina, el factor letal, esa toxina genera la necrosis de los vasa nervorum, razón por la cual vamos a tener una pústula que no es supurativa y por lo tanto también al afectar los vasa nervorum es indolora. Y eso es la característica principal de la pústula maligna, por lo tanto del carbunco cutáneo. También hay carbunco respiratorio, se lo ha utilizado como arma justamente terrorista, por eso los americanos hablan de anthrax. Para nosotros anthrax es el conjunto de forúnculos y no es específicamente la enfermedad generada por Bacillus anthracis, así que hay que tener cuidado con esta, por lo menos, confusión de denominación, porque el anthrax, conjunto de forúnculos, tiene la característica justamente de ser doloroso. Cualquier forunculosis habitualmente es supurativa y también es dolorosa. El conjunto de forúnculos, entonces, para nosotros es el anthrax. En el campo nuestro, la pústula maligna, o como los veterinarios la llaman, en el animal, el grano malo, es justamente no supurativo e indoloro. Y el nombre de carbunco, charbón, proviene del francés, que justamente es por el color negruzco que la lesión entonces va a adoptar. Por supuesto que en lo que hace al diagnóstico diferencial, vamos a tener en el ofidismo mucho edema, dolor. En el carbunco, habitualmente, lo indoloro es una de las características. Y esas ampollas que se forman perilesionalmente en el carbunco obedecen justamente al factor edema, que es una de las toxinas que justamente Bacillus anthracis pone en ejecución. Por ende, tenemos por un lado el oxocelismo, por otro lado el accidente evotrópico, pero también ustedes pueden recibir pacientes con distinto grado de lesiones expresadas por picaduras de insectos. En ese contexto, las abejas, las avispas, los abejorros también pueden dar, de acuerdo al lugar donde van a picar, distinto tipo de manifestación clínica relacionada también con la hipersensibilidad que el individuo va a tener. En ese contexto, ese individuo va a llegar relativamente rápido a la consulta, y si es un chico, más rápidamente aún, y justamente
con edema, con adenitis, a veces con alguna equimosis en banda, con alguna lesión, picaduras en la lengua, la verdad que es una excepción, son cosas obviamente más anecdóticas que realmente lo que uno puede llegar a observar. Las hormigas, con sus ácidos fórmicos, también generan algunas reacciones alérgicas importantes, las cuales también pueden, por sobreinfección, ser motivo de necesidad de una adecuada evaluación para un tratamiento correcto. En ese sentido, tenemos justamente ampollas, lesiones de tipo prurigo, pápulo-vesiculosas, muy pruriginosas, acompañadas en algunas ocasiones por la llegada de sustancias vasoactivas de distintos componentes edematosos, y a partir de ahí, la introducción o la contaminación con determinados agentes bacterianos, como puede ser Streptococcus pyogenes, puede generar justamente alguna placa de erisipela, y ya no la clásica, la de miembros inferiores, que es la que habitualmente es recurrente y que habitualmente uno puede observar, sino también esa diseminación erisipaleatosa se puede dar en cualquier región del tegumento y del tejido celular subcutáneo, sea miembros inferiores, cara, miembros tórax, abdomen. Lo más habitual, por supuesto, siempre va a ser la relacionada con los miembros inferiores, entonces, afectados. Las celulitis que complican a este tipo de lo que es la inoculación de alguna toxina de estas hormigas, el rascado consiguiente y la sobreinfección puede determinar incluso el compromiso celular subcutáneo que se va a expresar lógicamente con celulitis, alguna de ellas de características necrotizantes. ¿Y cuáles? Y las asociadas justamente al estreptococo y al estafilococo. El estreptococo y el estafilococo, en condiciones que les son desfavorables, son microorganismos que tienden a ser microaerófilos y también francamente anaerobios. El estáfilo anaerobio es el peptococo, el estreptococo anaerobio es el peptoestreptococo. Y todo esto es lo que genera, por lo tanto, ese tipo de lesiones que, como buena presencia, por lo tanto, de lo que hace a los anaerobios, terminan finalmente con escaras, con necrosis y la necesaria resección quirúrgica de este tipo de lesiones. Por supuesto, en todos estos diagnósticos diferenciales, las sobreinfecciones bacterianas son las que motivarán los diagnósticos diferenciales correspondientes y la intervención, sea quirúrgica en el caso de necrosis escaras asociado a la presencia, por lo tanto, de anaerobios, como de tratamientos médicos. Y en ese sentido, el flemo necrótico del dedo, la fascitis necrotizante de cuello, equimosis de pene postraumáticos, lesiones de aftas importantes en paladar, que no ameritarían mucho diagnóstico diferencial, pero sí el chagoma, el signo de Romagna, que es el chagoma de inoculación. ¿Por qué? Y porque justamente en chiquitos y no tan chiquitos, afectados, por lo tanto, de lo que hace a esa picadura de triatoma con la consiguiente presencia, por lo tanto, a ese nivel de los amastigotes, genera una reacción de hipersensibilidad que se expresa justamente a nivel periorbitario con edema bipalpebral, duro, elástico, que lleva cierto tiempo de evolución, a diferencia de lo que pueden ser picaduras de insectos, como es, por ejemplo, la más común, un mosquito, que es rápidamente evolutiva. En los chagomas esto es mucho más lento, pero en cualquier individuo que llega con este tipo de lesiones de áreas rurales, áreas endémicas, donde justamente la presencia de Teratoma infestans todavía se relaciona con la transmisión vectorial de la enfermedad de Chagas, este diagnóstico debe ser, por lo tanto, rápidamente sospechado y en ese contexto solicitar la parasitemia. ¿Para qué? Para que justamente podamos tratar tanto con benzniazol como nifurtimox a estos pacientes.
Así que el signo de Romagna debe ser también considerado en aquellos individuos que llegan con estos edemas bipalpebrales, habitualmente unilaterales, con componentes de tarsitis y de dacrioadenitis. Por ende, el carbunco, que va a ser indoloro, va a ser necrótico, flemones difusos de mano, hematomas perioculares. El carbunco, recuerden, es muy de la zona rural, es la forma clínica más habitual que nosotros tenemos en nuestro campo y que si bien se han reducido bastante los índices de prevalencia de notificación del carbunclo a nivel bovino, gracias a la vacuna, sin embargo todavía tenemos algunos pacientes que se ven afectados y que habitualmente son tratados en la misma región rural en la cual sufren entonces este accidente. Reacciones de hipersensibilidad, en este contexto también siempre es necesario considerar, desde el edema de Quinn, todas las reacciones de hipersensibilidad, hasta erisipela de características entonces bullosas o ampollares. Otro tipo de artrópodos que también hemos visto y que incluso presentamos en algún congreso de zoonosis en su momento, es el relacionado con el paederismo. Paederes brasiliensis es un coleóptero que abunda en toda nuestra región, son los denominados toritos por algunos, están muy relacionados con las cercanías a fuentes de luz, por eso predominan en la época de verano, cerca de fuentes lumínicas, y que en algunos casos, al inocular, palpicar una sustancia tipo aliácea, es decir, una sustancia tipo símil toxina de la cebolla, da ese ardor, esa picazón, esa molestia, que determina que por rascado se pueda producir la sobreinfección consiguiente. Si esto va a estar relacionado con la introducción o la presencia de un estreptococo, muchas veces generará punto de partida de lo que puede ser incluso una celulitis o una erisipela. La mayoría de las lesiones uno las encuentra en muchas ocasiones en la zona del cuello, porque esto también ha sido denominado el mal del vigilante, porque claro, muchas veces las personas que cuidan la cuadra, los vigilantes, los policías se colocaban o se colocan cerca de fuentes lumínicas y al ser picados justamente a nivel del cuello, lo que hacen es prácticamente aplastar a este coleóptero y en ese momento se introduce la toxina correspondiente y que genera estas lesiones eritemato-vesiculosas, a veces con algún tinte equimótico. Por eso la mayoría de las lesiones en general las hemos observado alrededor del cuello. Ahí vemos otro tipo de lesión, con esas lesiones características, urentes, quemantes, molestas, que por sobreinfección motivarán después, por supuesto, la indicación antibiótica correspondiente. Entonces, el paederismo eritemato papuloso vesiculoso en la región lateral y posterior del cuello, pero no es privativo esto solamente de esta localización, sino que también podemos encontrarnos en algunas otras regiones tegumentarias, siempre estamos hablando de zonas descubiertas. Diagnóstico diferenciales, sí, bueno, con algún carbunco de la cara, algunos casos, por supuesto, hemos tenido. El hélice pelatoide seguramente ustedes no lo conocen, también se conoce como mal rojo del cerdo. Está producido por un agente que es una bacteria que se denomina Ericepelotrix rusopatiae y que produce también lesiones de tipo edematosas, a veces de tipo erisipela por su progresión y que también, por suerte, al ser sensible a los beta-lactámicos, muchas veces se trata, pensando en una erisipela, cuando en realidad se trata de Ericepelotrix y que evolucionan con buena respuesta en función de la susceptibilidad que a los beta-lactámicos este tipo de afección va a tener. La erisipela de cara,
fascitis flemonosas de piernas, placas erisipelatosa en piernas, mordeduras de león, complicadas con placas de estreptodermitis. Por supuesto que esto fue un accidente que justamente ocurrió en un circo, en la época donde todavía abundaba la presencia de animales vivos para los distintos espectáculos. Hoy en día sabemos que esto ya prácticamente no lo estamos viendo. Pero bueno, algunas de estas situaciones lamentablemente han sucedido, así como también hemos tenido algunos pescadores con haberse clavado la espina de un bagre o algún coletazo de una raya, es decir, accidentes propios de las actividades lúdicas o de esparcimiento que traen a veces alguna de estas consecuencias. El anthrax, recuerden ustedes que para nosotros se asocia a lo que significa el conjunto de forúnculos. Este conjunto de forunculosis con este signo tipo espumadera, con el abocamiento de múltiples lesiones pustulosas, es lo que caracteriza, por lo tanto, a la presencia del estafilococo en la cantidad de glándulas sebáceas o pilosebáceas afectadas, y que dan justamente estas características más visibles, por supuesto, en pacientes inmunocomprometidos. Las reacciones alérgicas por hipersensibilidad a fármacos también hay que considerarlas. Esto también es importante, siempre tenerlo en cuenta. A veces las mismas lesiones por rascado son la puerta de entrada para las sobreinfecciones bacterianas ulteriores. Lo mismo sucede con lesiones pápulo-vesiculosas, con ciertos trayectos de alguna manera tegumentarios, que asociamos a lo que es la presencia del herpes. Hay una forma de herpes que se llamaba herpes de los gladiadores, que era por contacto directo de una persona afectada con su contrincante. Pero las lesiones herpéticas, por supuesto, la recurrencia, la recidiva, lo urente, lo molesto, lo vesiculoso y la eventual sobreinfección bacteriana son de alguna manera algunos puntos claves para ese diagnóstico, entonces, propio de lo que es la lesión por este herpes virus. Por lo tanto, esto solamente fue una mini revisión, por lo menos más que nada imagenológica, pero que también ustedes recuerden que todo esto a veces representa un desafío, porque va a depender de la rapidez de la llegada del individuo a los sistemas médicos de atención y la rápida atención o eventualmente derivación debe ser siempre el momento prioritario de justamente esa atención. No siempre a veces se conoce el animal agresor, particularmente cuando esto lleva cierto tiempo, cuando la cantidad de toxina inoculada no es suficientemente significativa para que se produzca un edema o lesiones tan rápidamente evolutivas que justifiquen esa rápida llegada a la atención médica, pero siempre ver desde el punto de vista de la geografía médica en qué lugar estoy trabajando. Siempre podemos tener excepciones, porque nadie pensaría que en la ciudad de Buenos Aires podamos tener accidentes botrópicos, sin embargo los hemos tenido, y tampoco pensar en otro tipo de arañas como Polybete foneutria, que sí tienen que ver a veces, especialmente en trabajadores que descargan los bananos, en los cuales algunas de estas arañas, por lo tanto, pueden habitualmente agredir a nivel de lo que es la cintura escapular, porque el banano se carga justamente sobre los hombros y es ahí donde la lesión puede llegar a presentarse. Por eso es tan importante conocer distributivamente dónde están las distintas especies animales, las excepciones que a esta geografía médica lógicamente puede llegar a existir, pero siempre pensar en una adecuada anamnesis, si es posible, la llegada conjuntamente con el paciente del animal agresor es lo deseable, pero sabemos que cuando esto es más lento, más progresivo y no tan agudo, por supuesto que no siempre vamos a conocer con exactitud cuál pudo haber sido la puerta de entrada y debemos siempre actuar en función de lo que tengamos, en función justamente de lo clínico
y eventualmente de la ayuda del laboratorio, pensando que el hemograma, el coagulograma, las plaquetas son elementos siempre esenciales cuando estamos en presencia de tóxicos que comprometen la función de la coagulación. Entonces, con esto, por lo menos un panorama más para la confusión general de ustedes, y ya más o menos algo que para que en la práctica también piense que no siempre es tan fácil establecer tan claramente los diagnósticos diferenciales. Esto en función de la evolutividad de este tipo de lesiones. Mañana hablaremos de EPOC y terminaremos, por lo tanto, la cursada para que el viernes ustedes puedan tranquilamente desarrollar las preguntas que se les harán y para que yo pueda entender hasta dónde ustedes comprendieron, cosa que espero que sea fácil y que no requiera del uso de ningún antidepresivo, por parte mía por lo menos. ¿Alguna pregunta? Bueno, listo. Bueno, mejor así entonces. Los que vayan al hospital, 10:30, están las chicas pasándolos a buscar. Y nos vemos, ¿sí? Suerte, gente. A seguir estudiando. Doctor. Chao. Nos vemos. Chao, doctor. Chao.